Hoy con esta particular conferencia de un hombre tan importante como es Jim Rowe, diría en gran medida una leyenda viviente del periodismo, ¿no? Que además tuvo la oportunidad de compartir con Woodward y Bernstein el caso Watergate, uno de los más importantes que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon a partir de una investigación periodística que revelaba las escuchas del presidente en ese momento de los Estados Unidos. Y hoy lo tenemos en la Universidad de Buenos Aires, a propósito de una serie de celebraciones académicas, congresos, ponencias, muchísimos actos que va a tener justamente la carrera de Ciencia de la Comunicación, que celebra en este 2015 sus 30 años, así que esto de alguna manera comienza hoy y por eso tenemos nada menos que a su director, a Diego de Charras, en línea, un hombre también muy comprometido con la educación, que trabaja ahí desde el aula hasta el mundo intelectual y el diseño también de incluso del nuevo formato o de alguna modificación que está teniendo la carrera y que por eso también lo queremos consultar. ¿Qué tal, Diego? Es un placer hablar contigo. Hugo Machiavelli aquí. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué significan los 30 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación, nada menos que en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, mira, es una fecha obviamente para nosotros muy importante, pero con mucho impacto en todo el campo periodístico, porque, bueno, nuestra carrera desde 1985 para acá ha formado algunos de los más importantes periodistas del medio gráfico, radial, productores, y bueno, ha desarrollado la educación universitaria alrededor de una profesión tan noble como el periodismo y luego ampliándola hacia nuevos horizontes teóricos, analíticos, académicos. Hoy comunicación ya no es solo la práctica periodística o publicitaria, sino que tiene que ver con trabajo de prensa, de comunicación institucional, de comunicaciones internas, externas, bueno, un abanico muy amplio de incumbencias profesionales y bueno, muy contentos de llegar a los 30 años con alrededor de 4.000 graduados y muchos otros no graduados que se desempeñan en el oficio periodístico, ¿no? Claro, sin duda. Vos sabés que yo, para mí la UBA es como mi segunda casa, tantos años para una carrera que te aporta, digamos, la verdad que además de una serie de conocimientos por su densidad académica, te aporta un bagaje que de alguna manera te da un sentido de pertenencia, por lo menos así lo viví, que obviamente se reafirmó a partir de mi trabajo cuando fui convocado como docente, y eso me hace sentir doblemente orgulloso. Y en este caso, esta celebración, digamos, me parece que está muy bien y que además en estos 30 años también significan el comienzo de algunos cambios, ¿no? ¿Por qué no contás algo de eso para la audiencia? Que entre ellas hay muchos que porque nos escriben y demás, son afines a la carrera de comunicación, al periodismo, a los medios, etcétera. Sí, mirá, como te contaba, desde el año 85, con la vuelta a la democracia, se gestaron varias carreras nuevas, la nuestra fue una de ellas, y vino acompañada con un programa de estudios muy de esa época, muy vanguardista y avanzado para ese momento de la historia argentina, pero que bueno, con el correr de los años, 3 décadas después, pensaba que era un programa de estudios en el cual los estudiantes tenían que aprender, entre tantas otras cosas, cómo funcionaba un telex o un fax, cosas que en tiempos de Facebook, Twitter, Instagram y demás han quedado como un poco perimidas, ¿no? Eso como tantos otros contenidos que fueron propios de una época y que de alguna manera esa transición epocal fue atravesada y que hoy el conocimiento que requieren los alumnos es otro. En ese sentido, desde hace varios años venimos desarrollando una tarea de debate interno que terminó con la producción de un nuevo plan de estudios hace un par de años en formato borrador, luego de una serie de consultas públicas, audiencias, foros y demás. Finalmente el año pasado, en 2014, se aprobó a nivel de la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde nosotros pertenecemos, y ahora estamos esperando que la autoridad máxima de la Universidad de Buenos Aires, que es el Consejo Superior,
nos dé su aprobación. Eso nos pondría entonces, a partir, esperamos, de 2016, en un nuevo plan de estudios mucho más flexible, mucho más acorde a las nuevas épocas, con mayor cantidad de prácticas, que era una demanda siempre presente de nuestros alumnos, mayor intensidad en la práctica preprofesional, y que es algo que aún antes de estar el plan nuevo aprobado, ya empezamos a poner en marcha. Una de las virtudes de esta carrera que, bueno, que casi todos coinciden en destacar, ha sido justamente la formación académica, que después, para quienes trabajamos en los medios, intentamos volcar. Por ejemplo, en mi caso, en el periodismo de investigación, para incluso poder modestamente marcar una agenda que no esté supeditada a las rutinas informativas, ¿no? Es decir, que el academicismo de la carrera de Ciencia de la Comunicación siempre ha sido como su fuerte. El acortamiento o presuponer que puede ser una carrera más corta, a propósito de una tendencia universal, ¿no? Las universidades tienden ahora hacia las especializaciones y el acortamiento de las carreras. ¿Puede modificar algo de la densidad académica o de qué manera el nuevo plan establece tener en cuenta este aspecto, no? Mirá, no, la idea es, el tema fundamental es que nuestra carrera, en comparación con el resto de las carreras similares, era muy extensa. Claro, entonces, sí. El acortamiento de la nuestra es casi llevarla al estándar de otras carreras similares, sin ir más lejos. En nuestra facultad convivimos con carreras como Ciencia Política, por ejemplo, donde era una carrera mucho más corta que la nuestra, en la misma facultad. Entonces el acortamiento, por un lado, va hacia acercarnos al estándar de las otras carreras. Pensá que el promedio de graduación de nuestra carrera estaba en los 8 años. Claro. El promedio, esto quiere decir que algunos estudiantes se recibían en 10 y otros se recibían en 6, digamos, y algunos otros en más. Entonces, era un promedio muy alto. El nuevo plan lo que aporta es una especie de construye tu propia aventura, que hace que sin perder la densidad teórica en la formación, que es como más atado a lo obligatorio, luego uno tenga la posibilidad de ir construyendo su propio recorrido. Esto no le quita densidad en el ciclo formativo inicial, pero permite profundizar en el ciclo superior, particularmente en lo que a uno le interesa. En ese sentido está bien lo que vos señalás, porque una de las características salientes de la carrera de la UBA, yo te decía hace un rato, nuestros estudiantes siempre nos pedían más práctica. Sí. Pero nuestros graduados, insertos ya, alejados de la universidad e insertos en el campo profesional, con los años siempre agradecían haber tenido una mayor formación teórica. Totalmente. Porque lo que los diferenciaba competitivamente, por decirlo de alguna manera, respecto a aquellos formados en escuelas terciarias periodísticas o institutos de formación periodística, era un bagaje teórico y un bagaje cultural mucho mayor que les permitía desarrollarse en periodismo económico o en periodismo científico o en periodismo judicial, con un respaldo teórico y de formación mucho mayor a aquellos que se habían formado en los rudimentos del oficio en un instituto terciario, por supuesto sin hacer juicio de valor, pero sí ratificando que la formación teórica en la licenciatura aporta todo esto, ¿no? Le recuerdo a la gente, hablando con Diego Dercharras, es el director de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, cumple este año 30 años y comienza con una serie de, yo lo llamo celebraciones académicas, porque va a tener hoy, en este caso, una conferencia de el periodista Jim Rowe, que es un ex editor de The Washington Post, pero se viene para agosto con una serie de ponencias, congresos. Ayúdame a explicarlo, ¿de qué se trata toda la actividad, toda la agenda de este año, Diego? Mirá, la idea es que como este año cumplimos 30 años, haya una serie de actividades variadas a lo largo de todo el año. No quisimos centrarnos en una única fecha, así que arrancamos, como bien señalabas vos, hoy con la charla de Jim Rowe. Probablemente el mes que viene iniciemos el mes con actividades alrededor de la Semana del Periodista, en agosto un congreso latinoamericano, y esto viene
enganchado con muestras fotográficas, muestras audiovisuales en formato video, y distintos tipos de publicaciones, concursos, premios, algunos de carácter más interno, digamos, de concursos de tesinas de graduación, por ejemplo, y otros de carácter más abierto, con actividades abiertas al público en general y que esperamos poder compartir con mucha gente. Dos últimas. Por un lado, la cuestión de la famosa tesina, que yo conozco incluso hoy, gente que cursó conmigo y que nunca la hizo. ¿Cómo han resuelto eso? Que por un lado es muy interesante, pero por otro lado ha sido un escollo para muchos a la hora de finalizar, ¿no?, su carrera completa. Sí, mirá, ese es un problema importante de nuestra carrera. Nosotros tenemos un número muy alto de no graduados, como bien vos decís, que son personas que cursaron todas sus materias y que deben el trabajo final de graduación, que es la tesina. La verdad que la carrera a lo largo de los años se ha dado distintas estrategias. Nosotros el año pasado arrancamos con una propuesta que se denomina Laboratorio de Tesinas, y donde hay una serie de conferencias, charlas, talleres alrededor de la producción de este trabajo final, donde ayudamos a los estudiantes de todas las edades, porque te imaginás que hay gente que, como bien vos decías, dejó su carrera quizás hace 10 años, 15, 20, y vuelve a terminarla en este trabajo final. Lo ayudamos entonces a los estudiantes a ubicar un profesor o profesora tutora que los acompañe en la elaboración del trabajo, y luego a saldar los escollos que tienen que ver con la producción de un trabajo que puede ser de investigación, puede ser de corte ensayístico, puede ser una producción radial, una producción audiovisual. Tiene distintos formatos, pero un poco por excelencia el formato central es el de investigación, y bueno, requiere un trabajo que normalmente tiene un promedio de esfuerzo de un semestre para su elaboración, y en algunos casos lleva entre 6 meses y un año, y normalmente lo que más cuesta es, aparte de ubicar quién pueda acompañar en ese recorrido del espacio docente, cuesta identificar el tema, encontrar un tema que nos apasione, poder desarrollar una investigación. Bueno, tiene sus complejidades, pero es como el último escalón de la instancia formativa. En el nuevo plan se flexibilizó en algún aspecto todo el tipo de formatos de la tesina, abarca mayor cantidad de formatos y de posibles propuestas de trabajo final, pero no desaparece, porque bueno, la comunidad sigue considerando que es ese último escalón que convierte a un estudiante en un graduado, en un licenciado, y la verdad es que muchos de nuestros trabajos de licenciatura han terminado en libros premiados, muy reconocidos, es decir, sigue siendo un trabajo de altísima calidad. Entonces, bueno, digamos, sigue siendo parte constitutiva de la identidad de la carrera. Sí, totalmente. En mi caso, incluso, transformé la tesina, que tiene que ver con el periodismo de investigación, es decir, con, bueno, trabajo sobre ese género o subgénero, de acuerdo a cómo quieras mirarlo, y bueno, realmente me animaron a que lo transformara en una publicación que fuese de lectura, incluso en algunas carreras y demás, ¿no? O en algunos lugares donde se discute el valor del periodismo de investigación. Bueno, pero, y a propósito de lo que ocurrió con las carreras en general, que tuvieron como su pico y después su baja, las carreras de comunicación, en este nuevo diseño, ¿qué se le puede decir a un aspirante a ciencias de la comunicación? ¿Cuáles serían como las virtudes o por qué debe elegir alguien que en este momento nos está escuchando la carrera de ciencias de la comunicación? ¿Qué te parece importante remarcar? Si es posible, ¿no? Bueno, a ver, yo no puedo ser muy objetivo al respecto, digamos. En principio lo que les puedo decir es que deben hacer la carrera de comunicación porque es la carrera más linda que existe, pero dicho esto, es cierto lo que vos decís, tuvimos un boom muy fuerte durante la década del 90 y principio de los 2000. También esto tenía cierta vinculación con un espacio en la sociedad en general que ocuparon los periodistas durante cierta época,
donde a cierta debilitación, cierto debilitamiento del Estado y de las instituciones, apareció el periodismo en su reemplazo, una situación que no dejaba de ser en cierta forma anómala, digamos, la apatía política se manifestaba en ciertos momentos con el seguimiento de algunos referentes del periodismo. Eso fue morigerándose con los años y el periodismo tuvo otros desafíos, otros retos. Hoy sin duda tenemos otros, la presencia, la centralidad del periodista quizás no es tan alta como en aquellos momentos, pero sigue siendo un rol sustancial, importantísimo, central, y con nuevos desafíos, ¿no? Hoy nuestro invitado James Rowe va a hablar de los nuevos medios, de los medios sin fines de lucro, de otro tipo de desafíos que tienen hoy frente a la tecnología, frente a la concentración mediática. Digamos, el periodismo sigue cumpliendo un rol central, como lo cumple la comunicación publicitaria, la comunicación institucional, la comunicación de gobierno, ¿no? Es un abanico bastante amplio y en todo eso la carrera da herramientas, da respuestas, da formación, da teoría y la posibilidad también de un recorrido académico y una formación ya más hacia la investigación. Así que bueno, digamos, creo que en ese sentido sigue siendo una carrera central en la Universidad de Buenos Aires. Diego de Charra, director de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, a propósito de esta celebración de los 30 años de una de las carreras más importantes que yo creo que se inauguró con esta democracia y que tiene la sociedad argentina, y a propósito también de la charla que dará la conferencia el periodista James Rowe de Washington Post, y que pondrá en juego, como vos bien decís, la cuestión de la convergencia, qué pasa con este presente y el futuro de los medios. Y la gente puede participar, por supuesto, porque es hasta a las 19 horas, ahí en Santiago del Estero 1029, y bueno, esperamos a todos los que realmente pueden estar interesados en la visita de esta leyenda, por así llamar, del periodismo mundial. Diego, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo grande. No, por favor, gracias a vos, Hugo. Un abrazo. Hasta luego.